Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la epistasis, que vendría a ser la hemorragia nasal, que pueden también presentar los adultos mayores. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la definición, cuáles serían las causas, cuáles son los cuidados específicos que muchas veces tenemos que tener con respecto a los adultos mayores, porque sabemos bien que los cuidados ellos son mucho más delicados muchas veces, ¿verdad? Porque se puede presentar, estaremos hablando de todo eso, ¿está bien? La definición, la epistasis comúnmente conocida como hemorragia nasal. Son los episodios caracterizados por derrames de sangre provenientes de los vasos sanguíneos, ubicados en la parte anterior del tabique nasal o niveles posteriores de la fosa nasal. ¿Qué nos dice entonces? Que la hemorragia viene de ¿dónde? De los vasos sanguíneos y pueden deberse, dice, pueden presentarse por los vasos sanguíneos, ya sean ubicados anteriormente del tabique o posteriormente de las fosas nasales, nos dice, ¿sí? Tipo de epistasis. Por lo general, la epistasis no responde a ninguna situación que deba causarnos preocupación, sino que al contrario, es algo bastante común. Actualmente posee una clasificación para la epistasis nasal. Como hablamos, ya puede ser anterior o posterior. Lo que definirá el tipo de epistasis o hemorragia nasal. Más allá de la causa serán las características del sangrado, ¿verdad? Cómo es sangre que está fluyendo, si es los vasos sanguíneos, el color que puede presentar, si es oscuro, si es claro, porque sabemos bien que por las fosas nasales también podemos perder sangre que sea de la cabeza, de la parte del cerebro. Entonces tenemos que ver cómo es característico esa sangre. Epistasis anterior. En los casos de epistasis anterior, el punto de sangrante ocurre en la mucosa de la región anterior del tabique nasal y el derrame se puede dar por una o por las dos fosas nasales. ¿Qué nos dice esto? Que pueden ser de ambos lados una hemorragia constante o de un solo lado. En la epistasis posterior, las cuales suelen ser muy poco comunes, el derrame de sangre se da a través de la faringe, por lo cual la misma se traga. Por esta razón es necesario un examen a través de la boca para detectar su existencia. ¿Qué nos dice eso? Que ese sangrado viene de la faringe. ¿Por qué? Porque viene de la parte estomacal, viene del estómago, la parte digestiva de nuestro cuerpo, ¿verdad? Puede verse algún golpe, alguna lesión que pueda causarse. Y sabemos bien que estas lesiones o estos golpes es frecuente en los adultos mayores porque ellos ya no tienen un buen equilibrio y pueden caerse constantemente. O en la casa no hay rampa, hay escaleras, hay lugares donde ellos no se pueden sujetar, pueden golpearse, pueden lesionarse y tener este tipo de sangrado. Estas son algunas de las causas más comunes. Vamos a estar hablando de las causas. Traumatismos nasales, como llega a consecuencia de caída, puede venir el estómago cuando hay golpe digestiva, o golpe en el tabique, la nariz o la lesión de las fosas nasales. Deviación y malformaciones del tabique nasal. A consecuencia de ese golpe mismo puede tener una deviación también o alguna fractura del tabique. Exposición a sustancias, humo de alta concentración química que irriten las fosas nasales. Algunos químicos muy potentes. Heridas por hurgarse la nariz con excesiva fuerza. Sequedad de la mucosa por permanecer en ambientes mal ventilados también. Cuando el ambiente es muy cerrado, mucha humedad,
muchas concentraciones, hipertensión severa o hipertensión en picos, descompensada. También sabemos bien cuando la presión está demasiado elevada. La hemorragia muchas veces se dan por orificios naturales y uno de ellos son las fosas nasales. Mediante ese sangrado de muchas veces que se salva a la persona también no le da un infarto, pero ya es puede ser muy prolongado esa hemorragia que no pare en poco tiempo. Rinitis severa, principalmente causada por infecciones virulentas o alergias intensas. Uso de medicamentos anticoagulantes, lo que evita que la sangre tenga una espesura adecuada. Aspirina o ibuprofeno, por consumir lo que dice la aspirina o el ibuprofeno también, que son anticoagulantes. Asimismo, existen otra serie de causas que responden a los factores externos de mayor cuidado y que son menos comunes. Algunos de estos son la leucemia, la hemofilia, enfermedades o similares que afectan los vasos sanguíneos. Uno de ellos puede ser el Reinhard-Osler, está tumores en la cavidad nasal, la anemia, intoxicación severa por consumo de alcohol, problemas hormonales. Entonces todos estos factores pueden desencadenar también una hemorragia. Tratamiento para la epistasis. Cuando se trata de un episodio de epistasis anterior, donde la hemorragia ocurre a través de las fosas nasales, el tratamiento empieza desde la casa. El paciente debe sentarse derecho. Si se inclina demasiado hacia atrás, podemos no percibir la hemorragia, que sería por la faringe, ¿verdad? A veces tenemos una hemorragia y nos vamos a inclinar la cabeza hacia atrás, no sería lo correcto, es hacia el frente para que pueda chorrear esa sangre, ¿verdad? Para no mandar todo en la parte digestiva también. ¿Cuándo acudir al médico? Generalmente la epistasis no es una razón de peso para acudir al médico. Esta se suele manifestar en episodios menores, los cuales no suponen un riesgo para la salud del paciente. Sin embargo, hay que prestar atención al sangrado, determinar si es conveniente acudir o no al otorrino. Primeramente, cuando el episodio de hemorragia nasal se prolonga durante mucho tiempo, o si el derrame es abundante y no cede con taponamientos caseros. En esos casos es lo que debemos ir a un centro asistencial. O si fue por una caída, o si fue una fractura, un desvío de tabique y sigue sangrando abundantemente, es lo que debemos llevarle a un centro asistencial. Si la compresión externa no es suficiente, se debe realizar un taponamiento con algodón y vaselina o agua oxigenada, pero este debe ser compresivo y mantenerlo durante horas para ayudar al proceso de cicatrización. Es decir, ponemos en el algodón lo que es la vaselina o agua oxigenada. Si tenemos, colocamos las fosas nasales y hacemos presión para que pare. Y mantenerlo durante horas. Tras esto, se debe dejar de estimular la nariz. Esto se logra respirando por la boca y no introduciendo ningún objeto en la fosa nasal. Es decir, si nosotros respiramos otra vez por la nariz, usamos otra vez, es más frecuente otra vez la hemorragia. Tras esto, se debe dejar de estimular la nariz. Esto se logra respirando por la boca y no introduciendo ningún objeto en las fosas nasales. Una vez hecho esto, se debe comprimir la nariz durante 1 minuto de 5 minutos, ¿verdad? Se cuenta 1 minuto, podemos observar su reacción, 2 minutos, si va cesando más, 3 minutos ya disminuye, 4 minutos, después al 5 minutos que cese completamente el sangrado. Lo que lograría el cese de la hemorragia, usar hielo puede aumentar la efectividad también, porque se puede ver un golpe, una inflamación. Si la compresión externa no es suficiente, se debe realizar un taponamiento con algodón y vaselina o agua oxigenada.
Pero esto debe ser compresivo y mantenerlo durante horas para ayudar al proceso de cicatrización. Entonces, estos serían los tratamientos específicos. ¿Qué causa la hemorragia nasal? ¿Qué puede causar? Dos de las causas más comunes de la hemorragia nasal son la sequedad, a menudo causado por el calor en el interior en el invierno, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Muchas veces, como ya dijimos, el adulto mayor sabemos bien que tiene un frío constante, le ponemos el aire caliente, no olvidamos, no apagamos, ellos duermen ahí y empieza a secar también sus fosas nasales. Hurgarse la nariz también, ellos a veces meten lo que es el dedo, tienen las uñas largas o lesiona. Estas dos cosas funcionan juntas, dice. Hurgarse la nariz ocurre con más frecuencia cuando la mucosidad en la nariz está seca y con costras. Los resfriados también pueden causar hemorragias nasales, porque a veces los adultos mayores no dimensionan y empiezan a sonar demasiado fuerte también y constante hasta que pueda causar una hemorragia, porque ellos son mucho más sensibles. Las causas menos comunes incluyen lesiones, alergias o el uso de drogas ilegales, como la cocaína. También los niños pueden meterse objetos pequeños en la nariz, eso puede hacer que la nariz sangre. Los adultos mayores, principalmente aquellas personas que ya tienen pérdida de memoria, o como sabemos bien, ellos se vuelven como niños también, a veces ellos pueden introducir, si sienten molestia, algún objeto dentro de la nariz también. Y esto puede hacer que la nariz sangre. Las personas mayores pueden tener aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, infecciones, presión arterial alta o trastornos de la coagulación de la sangre, ¿verdad? Cuando tiene esos trastornos, la presión alta, como ya dijimos, cuando está muy elevado, puede sufrir también el sangrado a través de la nariz. Trastorno de coagulación, cuando no coagula la sangre, puede presentar ciertas hemorragias de la sangre, pueden causar hemorragias nasales, ¿verdad? Como ya hablamos, que sería la hemofilia, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos no pueden dañarse, no pueden tener golpes severos porque empiezan a tener hemorragia y en ningún momento cesa lo que es el coágulo hasta que pueda aplicarse sus medicamentos pertinentes, que uno de ellos sería el factor 8, el factor 9, que son medicamentos inyectables que se le aplica constantemente para que pueda coagular su sangre. La hemorragia nasal puede ocurrir durante más si está tomando medicamentos que interfieren con la coagulación de la sangre, como sería la aspirina. Una causa poco común de hemorragia nasal frecuente es el trastorno llamado telangiectasia, ¿verdad? También dice entonces acá que el consumo de aspirina, que son anticoagulantes, podía aumentar el proceso de hemorragia. Las hemorragias nasales frecuentes pueden significar que tiene un problema más grave. Por ejemplo, las hemorragias nasales y los hematomas pueden ser signos tempranos de la leucemia también. Las hemorragias nasales también puede ser un signo de un trastorno de la coagulación de la sangre o de los vasos sanguíneos o un tumor nasal, tanto canceroso como cancerígeno. Entonces también puede verse enfermedades específicas, la anemia, en el adulto mayor, sabemos bien, tiene mucha deficiencia, entonces puede tener anemia, puede presentar leucemia, entonces nos tiene que llamar la atención por qué este adulto mayor presenta mucha hemorragia y es constantemente. Autocuidado para un sangrado nasal común. Siéntate, inclínate hacia adelante, mantén la cabeza levantada, inclínate hacia adelante para que la sangre no baje por la garganta. Esto podría hacer que te atragantes o tengas malestares estomacales. Suénate la nariz suavemente.
Esto eliminará los coágulos sanguíneos. Presiona la nariz. Usa el pulgar y el índice para presionar y cerrar ambas fosas nasales. Respirar por la boca. Continúa presionando entre 10 a 15 minutos. Esto ejerce presión sobre el vaso sanguíneo y ayuda a detener el flujo de la sangre. Si el sangrado no se detiene, presiona la nariz de nuevo durante un máximo de 15 minutos. No deje de presionarla durante al menos 5 minutos. Ni siquiera para comprobar si el sangrado se detuvo. Busca atención médica de emergencia si el sangrado no se detiene después del segundo intento. Entonces todo esto es lo que son las maniobras que podemos realizar cuando sucede. Evita otro sangrado de nariz. No introduzcas los dedos en la nariz si te suenes. No bajes la cabeza por debajo de la altura del corazón. Ni levantes nada pesado durante muchas horas. Aplica suavemente gel salino, ungüento antibiótico o vaselina dentro de la nariz. Coloca una buena cantidad de ungüento en la parte media de la nariz, llamado tabique. El vapor, los humidificadores o una compresa de hielo sobre el puente de la nariz también puede ayudar. Si te sangra otra vez la nariz, intenta de nuevo con los pasos de primeros auxilios. Esta vez rocía ambos lados de la nariz con un atomizador nasal que contenga oximetazolina y su nombre comercial es Lafrin. Hazlo después de sonarte la nariz, presionando otra vez, buscando ayuda médica si el sangrado no se detiene. ¿Qué nos dice con esto? Esos son los primeros auxilios que podemos hacer cuando observamos que un adulto mayor se cayó en la escalera, se golpeó por la rampa, tuvo un traumatismo, un desvío de tabique. Probamos primero con esos primeros auxilios. Si no cesa, como ya dijimos, en esos procesos de 5 minutos y aumenta o es abundante el sangrado, hay que derivarlo a un centro asistencial. Pero primero sabemos bien que tenemos que auxiliarle, hacer los primeros auxilios y después derivarlos, porque las consecuencias pueden ser severas si no para enseguida o si tardamos mucho en caso de estas hemorragias. La mayoría de las hemorragias, sangrados nasales, no suelen ser graves y pueden tenerse con tratamiento, dice, en el hogar. La mayoría de las hemorragias nasales se producen en la parte frontal de la nariz, epistaxis anterior, o involucra solo una fosa nasal. Es posible que algo de sangre drene hacia la parte posterior de la nariz y llegue a la garganta. Muchos factores pueden hacer que haya más posibilidad de tener una hemorragia nasal. ¿Cuáles son estos cambios pertinentes o cosas que puedan desencadenar, factores de riesgos que puedan conllevar a una hemorragia nasal? Cambios en el ambiente, climas fríos y secos, baja humedad, altura elevada, emanaciones químicas y el humo. Entonces no exponer a los adultos mayores en climas demasiado fríos que estén en el exterior. También puede ser alturas demasiado elevadas por su edad misma, productos químicos corrosivos, estar presente también donde hay mucho humo, lesiones en la nariz. ¿Cuáles serían? Recibir un golpe o un impacto en la nariz, sonarse o hurgarse la nariz, perforaciones en la nariz también, ¿verdad? Consecuencia de alguna lesión. Tener un objeto en la nariz, esto es más común en niños, que puede introducirse cosas en la nariz, pero sabemos bien que los adultos mayores y aquellos que tienen problemas neurológicos lo pueden llegar a realizar también. A pesar que también puede suceder en los adultos, ¿verdad? Especialmente después de un accidente automovilístico, cuando un trozo de vidrio puede haber entrado en la nariz. Pueden presentarse también esos problemas médicos, una estructura anormal dentro de la nariz,
pólipos nasales, tabique nasales desviados, resfriados, alergias, presión alta, enfermedades, trastorno de la coagulación, como ya dijimos, vasos sanguíneos anormales, también algunos medicamentos pueden causar también las hemorragias nasales. Espero que le haya sido de ayuda a este video.